voy a poner a prueba esta nueva crema que encontré en tiendas Ara. Vamos a ver si realmente funciona y sobre todo si vale la pena comprarla. Así que quédate hasta el final porque te voy a mostrar el resultado que nos va a dejar esta crema mágica limpiadora. Pero antes quiero darte la bienvenida a mi canal de YouTube Dulce y Natural. Me presento, mi nombre es Sol y aquí te enseño cómo limpiar, cómo organizar y transformar tu hogar con sencillez y con microtareas. Amiga, ¿qué estás esperando? Ponte las pilas, acomódate y rueda video. Cada vez que sale un producto nuevo de limpieza, queremos probarlo. A veces nos funciona, otras veces no tanto, y sin darnos cuenta, terminamos acumulando un producto detrás de otro. Pero realmente necesitamos tantos productos para limpiar nuestra casa. Hace unos años compré, sí, amigas, este limpiador, esta piedra del Dollar City. Es muy buena, el producto es muy bueno, pero tiende a ponerse como una piedra. Entonces, cuando uno pasa la esponja, la mano se le cansa. Entonces, ¿yo qué optaba? Yo optaba por echarle agua, dejarlo así de un día para otro para poder sacar provecho de esa pasta o crema o piedra limpiadora del Dollar City. Hace unos años preparé aquí en el canal una pasta casera limpiadora con bicarbonato de sodio, crema dental y jabón líquido para platos. Todavía hay personas que vienen de ese video a comentar y regresan para decirme de que les funcionó a las mil maravillas. Y para que sepas exactamente de qué crema limpiadora y de qué video estoy hablando, aquí abajito en la cajita de descripción te voy a dejar ese video. A esa crema limpiadora que preparé hace unos años aquí en el canal, hoy le salió competencia. Y vamos a ponerla a prueba junto con esta pasta rosada de tiendas Ara. Y así es como se prepara. Esto lo preparo al ojímetro. Ahí estoy echando crema dental, bicarbonato de sodio y jabón líquido para platos. Esta es una preparación que debemos hacer en pocas cantidades para que tenga más efectividad. Esta pasta limpiadora yo se la he hecho a cualquier producto de limpieza, pero hay que evolucionar. Amiga, actualmente hay muchos productos súper económicos que con un solo producto tú puedes limpiar toda tu casa y sin necesidad de hacer mezclas. Son económicos, fáciles de conseguir y la efectividad de esos productos, amiga, es incomparable. Cuando tú quieras saber si un producto de limpieza es bueno, la mejor prueba es en el baño. En las paredes del baño, en el inodoro, si tienes división de vidrio, si tienes división de acrílico, ahí puedes hacerle la prueba al producto de limpieza. Y aquí es donde vamos a probar la pasta rosada de tiendas Ara. También vamos a utilizar la crema limpiadora casera que hice hace muchos años aquí en el canal. Mira cómo está ese vidrio. Dejé que se ensuciara así a propósito. No me vayas a regañar, amiga, perdóname. Pero esta prueba tenía que hacerla sí o sí con el vidrio así de sucio. Mira cómo está y te cuento que, amiga, cada vez que yo salía del baño y nada más escurría las paredes y una parte de la puerta de vidrio, amiga, a mí me daba de todo. Bueno, y vamos a ver cómo va a quedar con la pasta rosada y la crema limpiadora casera. Hay dos trucos que van a evitar a que la división de vidrio o en acrílico se te pongan así de horrorosa. El primero, que lo aprendí de mi amiga Andrea de Casa Arcoiris, es no utilizar jabón de barra en la ducha, sino jabón líquido para bañarte. El segundo truco, ahorita te lo muestro. Te cuento que no fue nada fácil abrir este pote.
fue bien complicado y ya una amiga suscriptora me dijo lo mismo, que le había costado abrirlo. Voy a utilizar la pasta rosada en la mitad del vidrio y en la otra mitad voy a utilizar la crema limpiadora casera que acabo de preparar. Vamos a ver si este sucio pegado desaparece con estas dos cremas. ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme, comenten. Bueno, algo que me llamó mucho la atención es que en el envase de la pasta rosada dice en 2 oportunidades de que hay que hacer la prueba en una parte que no sea visible para ver cómo reacciona la superficie. Bueno, aquí yo no hice prueba porque ¿qué se puede dañar en el vidrio? ¿Qué se puede dañar en las paredes? Bueno, ahí te estás dando cuenta que en una parte apliqué la pasta rosada y ahora estoy aplicando la crema limpiadora casera. Estoy enjuagando el trapito porque el hacer esto que te voy a mostrar a continuación es uno de los éxitos para que los vidrios y las paredes del baño te queden brillanticas. Con el mismo trapo, esponja o paño con el que restregaste, enjuágalo muy bien y cuando estés enjuagando, pásaselo como yo estoy haciendo ahora. Estoy enjuagando y también estoy pasándole el trapo, pero mira que el trapo yo lo enjuagué. Y este es el segundo truco para evitar que las paredes de tu ducha, de tu baño y la división de vidrio o de acrílico se pongan como te las acabo de mostrar. Este es el mejor detergente, paño para limpiar, jabón. Amiga, este aparatico no va a dejar que tu baño se vea sucio, horroroso. No, señor. Este aparatico hace magia y esta tarea no te echa, amiga, ni los 5 minutos en caso de que tu baño sea grandísimo. Este escurridor es la maravilla china, amiga, pero en mayúscula y en negrito. Si tu baño es muy grande, ahí te mostré que puedes utilizar un escurridor grande. Pero como mi baño es pequeño, yo esto lo hago en un chin, 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 chin y ¡fuera carajo! Salió para pintura. Este escurridor que estoy utilizando, que también me lo han preguntado muchísimo, ya está disponible en mi tienda de Amazon. Mi tienda de Amazon ya sabes que siempre te la voy a dejar en la cajita de descripción. ¿Y qué crees que pasó? Amiga, las dos cremas me funcionaron a las 1000 maravillas. Si tú estás en algún lugar donde no te es fácil ir al supermercado, ya sabes que en tu casa puedes preparar con crema dental, bicarbonato de sodio y jabón líquido para platos una crema limpiadora. Pero tú sabes que esta crema es económica, trae 500 gramos, vale creo que 5.000 pesos colombianos. Es bueno hacer sus mezclas en caso de que no tengamos un producto a la mano. Pero actualmente hay muchos productos de buena calidad y súper económicos para limpiar tu casa. Quiero que veas que el inodoro se ve clarito, la pasta rosada se ve clarita, todo se ve nítido del otro lado. Hace unos días yo hice la prueba lavando el lavamanos con esta crema. Ese fue el primer día que yo la abrí y te cuento que esta pasta es muy cremosa. Huele rico, no hace espuma y limpia súper bien. Al ser tan aguadita, tan cremosa,
se te va a acabar rápido porque tú siempre vas a estar pasando una esponja y como ella es tan suave, se va a venir mucha cantidad en la esponja o en el trapo con el que estés limpiando. Y ahora te voy a dar unos truquitos para que esta crema te rinda más, te dure más, porque cuando compramos un producto de limpieza, queremos que limpie bien, pero que también dure bastante. ¿Sí o no? Cuéntame, ¿estás de acuerdo conmigo? Házmelo saber en los comentarios. Así como te di un truquito, o mejor dicho, te di dos truquitos para que las paredes y la división de tu ducha no se pongan feas, este es otro truquito para cuando laves el lavamano, el inodoro. Siempre que termines de lavarlo, pásale un papel de cocina o un trapo limpio, seco, para que veas cómo van a quedar de brillanticos. Ahora te voy a hablar con detalles sobre la pasta rosada de tiendas Ara. Esta pasta, como te dije, limpia súper bien, pero como es, mira cómo es de suave, que puedo meter el dedo hasta el fondo. Cuando un producto es así de suave y que tú vas a estar pasándole una esponja, este producto mira que no tiene un dosificador como una tapa, porque tú vas a pasar la esponja y como es tan cremoso se va a venir mucha cantidad en la esponja o en el paño con el que estés limpiando. Ahora te voy a decir qué es lo que debes hacer para que te rinda más, que no se te acabe tan rápido. Es de que cuando le veas que queda un charquito, mira, ponla a escurrir. No le dejes la esponja dentro del envase y lo tapes, no, porque se va a ablandar más y cuando la vuelvas a utilizar se va a venir más cantidad en la esponja. Te recomiendo que cuando la utilices déjala destapada, ya sabes, que no quede al alcance de los niños y mucho menos de las mascotas. Y así quedó este baño. Mira cómo se ve ese vidrio con las dos cremas limpiadoras. Que si te recomiendo la pasta rosada, claro que sí, te recomiendo la pasta rosada, pero te confieso que a estas alturas de la vida, que ya he probado tantos productos de limpieza, yo estoy encantada y enamorada de dos productos que yo creo que tú los conoces, que no solamente me sirven para limpiar el baño o los pisos o alguna que otra superficie de mi casa. No, esos dos productos que yo tengo limpian toda mi casa y eso es lo que debemos hacer a medida que va pasando el tiempo. Simplificar los productos de limpieza, las labores de limpieza, hasta para cocinar hay que ir simplificando los tiempos porque no podemos ser esclavas de la limpieza y mucho menos de la cocina. Esto fue hoy en la mañana y te voy a mostrar estas piedras sabrosas que puse a hacer. Sí, amigas, son unas piedras y ya las vas a escuchar. Y tú puedes hacer estas deliciosas piedras ahí en tu casa. Mira. Estás escuchando esas piedras. Esas piedras son unas arepas que preparé, amiga. Te voy a dar esa receta porque de ahora en adelante no vas a comprar arepas congeladas porque tú las puedes hacer en tu casa y vas a ver cómo quedan de chéveres. Para las amigas que siempre me están preguntando por esta bolsa de silicona, ya está disponible en mi tienda de Amazon. Así como simplifico las rutinas de limpieza de mi casa, así también estoy simplificando cuando voy a cocinar. Cuando voy a cocinar ya no comienzo desde cero, sino que siempre procuro tener algo adelantado. Amiga, y no creas que a mí no me gusta cocinar.
Y cuando me toca hacer esto de que saco ya la comida lista del congelador, de la nevera, ay amiga, tú no te imaginas mi felicidad. Pero tampoco creas que estas arepas las hicimos con una varita mágica. A estas arepitas le tuvimos que sacar su tiempecito, pero cocinamos una sola vez y tenemos comida lista, ya preparada para 2 o 3 días de la semana. Mientras que las arepitas se van asando, voy a sacar esta mata, que era algo que yo no quería hacer porque quería ver la mata ahí, pero hay cosas en la vida, amiga, que uno siempre está atajando, evitando y evitando, pero hay cosas que sí o sí hay que soltarlas. Y hoy es el día en que yo dije, voy a sacar esa mata. ¿Por qué? Porque como está haciendo tanto calor, amiga, nunca había hecho tanto calor y las hojas se le han ido cayendo. Entonces yo dije, voy a sacarla. Y es que los espacios despejados también son bonitos, amiga. Y quieres que te diga una cosa, voy a dejar ese espacio así tal cual. Amiga, quiero que me cuentes, ¿tú crees que tienes algún rinconcito, algún espacio en tu casa que necesita ser despejado? Quiero que me cuentes, porque los espacios despejados también se disfrutan, vea, súper chévere. Mira cómo quedaron estas bellezas tropicales. Y lo mejor de esta belleza tropical, amiga, es la sartén, ¿oíste? Es la sartén. ¿Te diste cuenta cómo quedó la sartén? Y recuerda que no le echamos nada de grasa a la sartén. ¿Cómo te quedó el ojo? Amiga, ¿qué crees tú que hizo de que no se pegara la sartén? ¿La receta de las arepas o la sartén ya curada? Cuéntame. Saqué un papel de cocina, amiga, porque estas arepas estaban bien calientes. Las estoy rellenando con un atún que preparé anoche. Me quedó ese poquito de atún. Y ahí hay 2 arepas para mi hijo y 2 arepas para mí. Amiga, ¿y no te pasa que llega el día en que todo se va acabando? ¿Te diste cuenta que las arepas se acabaron? Y aquí ya se están acabando, mejor dicho, hoy se acabaron los cubitos de lulo. Y así quedó esta belleza tropical, amiga, dándole gracias a Dios por cada comida que nos da el privilegio de comernos todos los días, amiga. Esto es un privilegio y hay que agradecerlo. Amiga, quiero que me digas qué fue lo que más te gustó de este video. Házmelo saber en un comentario y no se te olvide mandarle esta información a 3 amigas tuyas. En caso de que te cruces con un perrito o un gatico callejero, si está en tus posibilidades, regálales algo de comer, algo de beber. Nunca les des espinas, no les des huesos. Hay algunos perritos, animalitos que se atragantan con los huesos. Y mucho menos les des comida podrida. Recuerda que ellos sienten como tú y como yo. Y en esta época de mucho calor, si está en tus posibilidades, en la puerta de tu casa, coloca un potecito con agua limpia y fresca. Dios te lo va a recompensar. Amiga, muchísimas gracias por haberme acompañado en un video más. Te mando un abrazo bien cariñoso, pero eso sí, bien rompecostilla. Chao, que Dios me las bendiga, se me cuidan mucho y no se te olvide seguirme en mi otro canal de YouTube. Por allá te espero. Chao, pescado.